Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que, ya lo saben ustedes de este lado del micrófono, Frochiken platica pues lo que estamos viendo, lo que nos parece interesante, lo que resulta, creo, digno de mencionar. Y bueno, en esta ocasión me gustaría regresar un poquito a esta serie que he seguido con mucho interés desde el comienzo, que es Spy Family. Se ha vuelto sumamente popular, ciertamente, con algunas críticas divididas, ¿no? Puesto que en algunos casos se percibe quizá como que se ha alargado demasiado, como que tiene demasiado relleno, como que difícilmente llega al punto, y yo estoy de acuerdo con mucho de eso. Yo creo incluso que si se ha extendido tantísimo su publicación a partir de una premisa tan sencilla, en buena medida es por el encanto que tienen los personajes, la publicación, pues que es más o menos cada 15 días de un nuevo episodio, y los episodios son entretenidos, de alguna forma es como desde el punto de vista de la publicación de un manga, sobre todo de un manga que lanza capítulos más o menos a un ritmo quincenal. Pues es amigable desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un lector. Desde un punto de vista de alguien que solo ve anime o que solo lee los mangas a partir de los volúmenes compilados, pues sí puede sentirse un poquito pesada en ese sentido, ¿no? Como que pasan muchas cosas, pero la historia en sí avanza más bien poco. Sin embargo, pese a todas estas críticas que, repito, me parece que son bastante válidas en general, parte de lo que a mí me ha mantenido con interés en esta historia es ese discurso antibélico que está en realidad medio en el fondo de la historia constantemente, pero que de vez en cuando se asoma a un nivel superficial en el que se vuelve evidente que existe este discurso de fondo. Y precisamente en el último episodio de la nueva temporada, que básicamente estamos ya recorriendo lo que viene a ser el volumen 10 del manga, pues tenemos uno de esos momentos, y uno me parece a mí bastante importante, que es este en el que se nos muestra, como en un sueño de Lloyd, pues una historia de su pasado, una historia de su origen, digamos, de cómo llegó a ser el espía que hoy conocemos, el prácticamente infalible espía que hoy conocemos, y cómo llegó a, pues ahora sí que a formar parte de esta peculiar misión que le llevó a configurar una familia falsa, pero que, como hemos dicho en otros momentos y seguramente todo el mundo se da cuenta, tiene muchísimos tintes de verdadera dentro de esa falsedad. Y bueno, pues creo que es momento de hablar un poquito de eso, porque tiene algunos detalles que son pues ciertamente muy interesantes. Este relato comienza con una imagen muy particular, que es la de el pequeño Lloyd, digamos, jugando a la guerra con sus amigos cuando es un niño pequeñito. Desde ahí ya muestra el talento, digamos, que le conocemos como espía, ¿no? Capaz de planear operaciones encubiertas, en cierto modo, y de prevalecer o triunfar a partir de ese talento natural, digamos. Pero un detalle muy bonito y muy interesante aquí, no sé si bonito sea la palabra, pero sí interesante, es que Lloyd pues ya es un niño que va, por así decirlo, ideologizado. Es decir, él, mientras está jugando a la guerra con sus amigos, ya representa de alguna forma el papel de quien está en un conflicto armado de verdad. Él, recordemos, pertenece al país de Westalis, del que en realidad sabemos muy poco. No hemos visto mucho sobre esta nación en realidad, porque pues básicamente toda la operación de Lloyd se realiza en la nación enemiga de Ostania.
Así que este es como el primer atisbo que tenemos quizá de cómo es o cómo era la vida en Vestalis en un momento dado, ¿no? Y bueno, decía yo que para este punto, en el punto en el que se nos muestra por primera vez a Lloyd como un niño, Lloyd ya está ideologizado en el sentido de pensar que la gente de Ostania son demonios, ¿no? Son monstruos, son gente miserable, odiosa, que hace cosas malas a las cuales hay que vencer. Esta idea de la que no tenemos en realidad antecedentes todavía, solo sabemos que ya en el momento en el que Lloyd era un niño, el conflicto armado entre ambas naciones era un riesgo, era un peligro, era algo muy muy importante y pues de esto se hablaba constantemente, ¿no? De esto se hablaba y se hablaba tanto que incluso un niño como él pues ya tiene una idea, pues vamos a ponerlo así, prejuiciada de lo que va a pasar con Ostania. Aquí vamos a tener un tema ambiguo, ambivalente. Vamos a hablar sobre esto que me parece muy importante. Porque si estoy diciendo esto, lo estoy diciendo desde el punto de vista del personaje. O sea, en el momento en el que Lloyd y sus amigos juegan a la guerra, juegan a derrotar a los monstruos de Ostania y demás, es un momento en el que el poblado en el que vive Lloyd está en paz. No hay conflicto en este preciso momento, no está sucediendo nada que implique la idea de que hay o ha habido un conflicto armado como tal. Es decir, Lloyd juega a algo que no conoce, ¿no? Pero está tan convencido de que este juego es una representación de lo real que ha decidido, junto con su pequeño grupo de amigos, que en el futuro se unirán al ejército para combatir de verdad a estos demonios con los que han estado combatiendo en el juego, por así decirlo. Y bueno, pues el primer encontronazo, digamos, como de realidad que hay aquí es el que tiene Lloyd con su padre, ¿no? Cuando al volver a casa, pues el padre lo reprende por haber estado afuera jugando a la guerra en vez de estar estudiando. Se ve que el papá es bastante estricto, por cierto. Pero dentro de todo esto, el padre le dice algunas cosas que son muy significativas por varias razones que vamos a discutir un poco más adelante. Lo primero es que le dice esto como, bueno, tú has visto a estos monstruos, tú has hablado con ellos, tú sabes qué es lo que hacen, tú sabes cómo es que actúan. Claramente no, ¿no? Claramente el niño no tiene la menor idea de este contacto real con estos monstruos, ¿no? Y por el otro lado le dice que debería, después de abofetearlo, claro, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio, pero bueno, que más que buscar un conflicto, lo que él debería de hacer es buscar la paz, ¿no? Más bien que no debería buscar un conflicto, pues, en todo caso. Cosa que el pequeño Lloyd en principio no puede aceptar, no tanto porque esté tan enamorado del conflicto, vamos, sino porque va a ser un testigo claro de una contradicción de los adultos, en este caso en su padre, ¿no? Su padre es un promotor de la paz, aparentemente, es alguien que no desea y no anhela el conflicto, pero que al mismo tiempo su conducta sumamente estricta lo vuelve una persona pues conflictiva, vamos, ¿no? En el entorno familiar. Le ha dado una bofetada a su hijo para tratar de educarlo, digamos, en el sentido que él cree que es el conveniente. Pelea con la madre, ¿no? A propósito de esta discrepancia en la forma en la que tratan al pequeño. En fin, Lloyd desde ese comienzo, desde ese primer momento, por así decir, tiene pues ya contacto con estas contradicciones. Con el discurso, por un lado, que es un discurso de paz, que es un discurso que en teoría le insta a evitar los conflictos, pero por el otro actúa de forma conflictiva, ¿no? Como mostrándole a Lloyd, en cierto modo, que el mundo no es tan sencillo, no es tan simple. Y bueno, ¿no? Su idea sobre los monstruos de Ostania, por supuesto que insisto en que en este punto está ideologizada y no tiene ninguna base de realidad,
pues lamentablemente para la historia que está desarrollándose aquí, pues es algo que muy muy pronto se va a ver lamentablemente desafiado. El siguiente momento en el que esta idea se vuelve a confrontar es esta en la que Lloyd y sus amigos están ayudando a la organización del Festival del Pueblo. Este es un momento también muy interesante, ¿no? Porque pues básicamente todo el pueblo está hablando de unas pláticas de paz, de un pacto de paz que se está firmando, se está negociando, digamos, entre Ostania y Vestalis, ¿no? Tal manera que pues muchos adultos parecen convencidos de que pues en realidad va a haber paz, de que no va a haber ningún tipo de conflicto armado. Y solo hay un anciano, uno bastante molesto, bastante enojado, ¿no? Que incluso reprende a los niños, ¿no? Diciéndoles algo así como cómo van a pelear por el país y no pueden ni siquiera cargar unas cuantas cajitas y demás, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que el viejo grita, ¿no? O sea, básicamente insiste, ¿no? En que los enemigos, los ostanianos en este caso, pues básicamente están simplemente fingiendo, ¿no? Simplemente buscando un punto débil en este país de Vestalis para atacarlos en cuanto sientan algún tipo de debilidad, por supuesto, ¿no? Nadie le presta mucha atención a este señor, que veremos que eventualmente tenía razón sobre las intenciones probablemente del gobierno de Ostania, pues. Pero este sigue siendo, repito, un punto de paz, ¿no? Un punto en el que todavía no hay ningún elemento en la realidad que lo indique. Al menos no desde el punto de vista de Lloyd, vamos, ¿no? Porque la historia siempre es más larga de lo que uno piensa y de lo que uno tiene como alcances. Que sea el hombre viejo, digamos, el que a diferencia de los adultos un tanto más jóvenes, el que pueda predecir con cierta claridad algo que va a pasar, algo que puede pasar con mucha facilidad, podríamos pensar que habla desde la experiencia. Y bueno, no debe ser muy difícil si pensamos que hay un conflicto o que había un conflicto incipiente que llevó de alguna manera a que los ministros de ambos países se reuniesen para tratar de firmar una especie de acuerdo de paz, ¿no? O sea, a través de estos pequeños detallitos que están sucediendo alrededor del pequeño Lloyd, que repetimos, ¿no? Tiene una idea muy muy clara de que los vecinos, los habitantes del país vecino son básicamente demonios y que hay que combatirlos y que hay que eliminarlos. Es un contexto que de por sí ya tiene este discurso sumamente contradictorio, ¿no? Que ya está ocurriendo de forma contradictoria, en el que ya ha habido conflictos, pero se habla de paz. Pero si se habla de paz en términos de un tratado que se tiene que firmar, que se tiene que negociar y que todavía está un poquito como en el aire, pues es porque el conflicto sigue de alguna manera estando en una posición incipiente, ¿no? Como una posibilidad todavía real. Y bueno, pues de alguna manera esta lucha de distintas posiciones es lo que va a propiciar o lo que va a generar de alguna manera la tragedia que veremos más adelante. Pero antes de eso, antes de llegar a lo que obviamente todos ustedes probablemente ya vieron y ya saben qué va a suceder, ocurre en toda esta secuencia de acontecimientos otro momento paradigmático de Lloyd. Y es esta última conversación que tiene con su padre, ¿no? Lloyd para este punto obviamente pues está o se siente un poquito como en desventaja con respecto a sus amigos, ¿no? Después del último pleito que tuvo con su papá, pues la pequeña pistola de juguete que lanza unas ligas que tenía, pues se ha roto. No tiene, pues ahora sí que los juguetes con los cuales seguir esta
pues esta dinámica con sus amigos, ¿no? Sus amigos tienen su casquito de juguete, su rifle de juguete, y él pues ya no tiene nada de esto, ¿no? Entonces tiene esta escena paradigmática, repito, con su padre, en el que le pide dinero para comprar unos libros, le dice, ¿no? El padre, muy contento al pensar que el niño ha recapacitado, pues le da el dinero, ¿no? Pero Lloyd sabe que es un dinero que no piensa usar para comprar ningún libro, ¿no? Es un dinero que piensa usar para comprarse, pues ahora sí que el equipo de pequeño soldado, los juguetes, pues, ¿no? El casco, la pequeña pistola, ¿no? Y fue, y bueno, pues es este momento en el que la mentira que le da a su padre, lo dice, ¿no? De alguna manera, hace que se sienta tan mal que ni siquiera la cena le sabe en ese punto. Lo cual va a resultar irónico, ¿no? Porque la mentira se va a convertir en su arma primordial en la vida futura, en su vida futura, ¿no? Como espía, sabemos que básicamente toda su vida se vuelve una mentira. Y tal vez ustedes ya no lo recuerdan o quizá no lo han escuchado, pero en otros episodios del podcast que le he dedicado a esta serie hace ya algunos meses, a propósito de la segunda o de la primera temporada, ya no recuerdo muy bien, precisamente hablaba de que en el caso de Lloyd, lo más interesante es que las mentiras que están en la superficie y que son las más evidentes para nosotros, disimulan una realidad que es muy muy importante, que es la de su familia, que vamos a platicar sobre eso un poquito más adelante, si no se me olvida claramente. Pero bueno, tiene estos como detallitos que a mí me siguen pareciendo siempre muy muy interesantes. Y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Este es el momento crucial en la vida de Lloyd, que va a hacer que todo cambie para, pues ahora sí que para mal en muchos sentidos, ¿no? Precisamente porque aquí las cosas para este niño y para toda su vida cotidiana van a transformarse, van a cambiar de una manera muy, muy significativa. Porque lo que sigue es la escena en la que su pueblo va a ser, pues, bombardeado de manera sorpresiva por el ejército de Ostania. Pero otra vez, antes de que esto suceda, Lloyd tiene una conversación muy muy significativa con otro adulto, con la señora que vende pues las croquetas básicamente, ¿no? Recordemos que para este punto Lloyd se siente un tanto culpable de haberle mentido a su padre, por haber para sacarle dinero y comprarse los juguetes, ¿no? La mentira, de hecho, fue lo suficientemente fuerte en él en este sentido. O sea, la culpa por haber mentido fue lo suficientemente fuerte en él como para haber decidido que en vez de jugar con sus amigos, pues mejor se regresa al pueblo a seguir ayudando en la organización del festival. Deja su rifle de juguete ahí en el almacén medio abandonado donde solían estar jugando, y se regresa al pueblo y tiene esta conversación con esta mujer que les decía, ¿no? En la cual pues ella le dice algo así como que pues ella piensa que la guerra es una estupidez, ¿no? Que la guerra no tiene ningún sentido. E incluso le dice algo así, ¿no? Que como que él se ve más lindo con una croqueta en la mano, ¿no? Que con una pistola en la mano. A lo que Lloyd le responde que, bueno, pero ¿cómo puede decir eso, no? Sino la gente de Ostania son monstruos, ¿no? Que se comen a la gente y esta clase de cosas, ¿no? Que repito, ¿no? Hablan de la ideología que de alguna manera se ha estado replicando y repitiendo, ¿no? Y la señora de las croquetas le dice algo así como, bueno, yo tengo algunos parientes que viven en Ostania, ¿no? Y que, bueno, pues si fueran realmente monstruos como dices, pues yo también tendría algo de monstruosa, ¿no? Porque pues así sería algo de nuestra familia, ¿no? Y ya, o sea, este es otro de estos momentos importantes en los que Lloyd se plantea, ¿no? Lo que, pues básicamente lo que piensa, lo que verdaderamente podría ser la realidad y demás, instantes antes de que su poblado sea bombardeado por el ejército de Ostania, como decíamos,
y que, bueno, lo que ocasiona pues un montón de sufrimiento como tal. Pero vamos, antes de que sigamos todavía con esto, me parece que sigue siendo importante analizar esta cuestión. Porque es precisamente a partir de todas estas pequeñas descripciones que podemos darnos una idea de cómo son o cómo han sido las circunstancias en este setting que tenemos de una guerra entre dos grandes naciones, Vestalis y Ostania, que son un poco como representantes de cierta realidad. Aquí son dos países. No nos podemos suponer, podemos imaginar que representan ideas un poquito más grandes, donde, por ejemplo, Vestalis representa a Occidente, Ostania al Oriente, básicamente, ¿no? Podríamos pensar incluso, ¿no?, que esta representación, o sea, porque además esta representación casa muy bien con distintos momentos de la historia real, ¿no? De hecho, un poquito como la estética que maneja Spy Family en ambas naciones, lo poquito que hemos visto de Vestalis por un lado, lo bastante que hemos visto de Ostania, nos da la imagen de ser países que podrían estar representados en Europa, por decirlo así. O sea, obviamente no es, ¿no? Obviamente estamos hablando de un mundo enteramente ficticio en ese sentido. Pero tal y como se muestran los espacios, las imágenes, los lugares, sí podemos suponer que estamos hablando de un contexto europeo, vamos a ponerlo así. Y en Europa existe este tipo de conflicto ideológico, ¿no?, que ha persistido por muchísimo tiempo, pero pues, para ponerlo en términos más o menos fijos o más o menos firmes, podríamos pensar en Occidente versus la Unión Soviética, Occidente versus Rusia, y por Occidente pues estamos entendiendo obviamente los países que conforman a la OTAN, ¿no?, que son básicamente, descontando Estados Unidos, son básicamente pues la mayoría de los países que están en el oeste de Europa, ¿no? Y que no contemplan o que de alguna manera mantienen una especie como de frontera con algunas naciones que solían formar parte de la Unión Soviética, y obviamente pues con el caso de Rusia, que está muy muy cerca en ese sentido, que es un país que obviamente tiene una historia larguísima y muy interesante, pero que precisamente, ¿no?, tiene muchos lazos culturales y naturales de distintas maneras, precisamente con Europa, ¿no? Obviamente no vamos a entrar demasiado en este momento de la historia, pero es un poco como para tener este contexto que me parece que es lo que está de alguna forma representándose aquí en Spy Family, ¿no? Tenemos por un lado a esta nación oriental, no del extremo oriente, no estamos hablando de Japón o de China, sino a esta nación que está en el oriente de Europa, que tiene estas profundas raíces, digamos, con sus vecinos europeos, que tiene mucha historia en común, que tiene muchos vínculos culturales, sociales y demás, y que pues está en franco conflicto con estas otras naciones por una cuestión de dominio, por una cuestión de interés político, de interés de poder, por supuesto, de tratar de ejercer una influencia sobre su territorio en muchos y muchos sentidos, por supuesto. Y por el otro lado, pues la lucha o la resistencia para mantener cierta autonomía de un lado y del otro. Pero Lloyd dice que los adultos son mentirosos. Y hay un punto en el que él también miente, y en el que le miente su padre, y etcétera, y en el cual podríamos decir, y por eso insisto en que este es como un evento canónico, como dicen, o paradigmático, como dije yo, en el cual si los adultos son quienes mienten, pues Lloyd se ha convertido en un adulto en el momento en el que usa la mentira para obtener algo que desea, ¿no? Porque este es el quid de la guerra. El quid de prácticamente todos estos conflictos está en una serie de mentiras, ¿no? Cuando la realidad se muestra de una forma muy clara y que está también aquí imbuida en esta parte a través de los discursos que Lloyd escucha en todas partes,
y que, repito, son un poco contradictorios. El de su padre primero, ¿no? El de su padre que le dice que no debería de anhelar la guerra sino la paz, que no debería buscar el conflicto, que debería dedicarse a estudiar otra cosa, que no debería pues meterse en el camino de las armas por propia voluntad, ¿no? Porque además es algo que completamente desconoce. Nunca ha visto a la gente de Ostania, no sabe exactamente cómo son, no conoce sus costumbres, nunca ha hablado con ellos, ¿no? Lo escucha de la señora de las croquetas, ¿no? Que le dice que, pues vamos, la gente de Ostania no puede ser tan monstruosa, puesto que ella misma tiene familiares que pertenecen a esa nación, ¿no? O sea, su familia trasciende los límites, pues los límites territoriales en este sentido, ¿no? Mientras que ella es una residente ciudadana de Vestalis, pues parte de su familia, sus primos, ¿no? Son residentes ciudadanos de Ostania, ¿no? Así que pues tienen raíces en común que van más allá de las divisiones territoriales, van más allá de los intereses nacionales. Simplemente pues son una familia que se encuentra dividida de un lado y de uno y del otro por una frontera que probablemente se ha trazado de manera un tanto arbitraria quizá entre dos grupos de poder que buscan mantener el dominio de cierto territorio, de ciertos recursos, de cierta población, en fin, eso es algo que de momento todavía no se nos ha dibujado con la suficiente claridad. Y por el otro lado, pues sabemos, ¿no? A través de ese viejo que les grita a los niños, ¿no? Y que les dice, y que no parece estar de acuerdo con los demás adultos, que pues básicamente, ¿no? El conflicto sigue ahí latente y que los del otro lado de la frontera van a aprovechar cualquier momento de debilidad para sacarle provecho. Entonces hay pues una serie de conversaciones que van de un lado y del otro, pero que en realidad apuntan simplemente a que nadie sabe o nadie puede saber con exactitud qué es lo que va a suceder o cómo es que va a suceder. Decía hace un rato, el viejo es el único que es capaz de alguna manera de predecir la conducta del gobierno del otro lado en ese sentido. Y bueno, no es tan difícil pensar que él probablemente ha visto cosas, ¿no? Dado que ha tenido pues una vida un poco más larga. Quienes crecieron en un entorno de paz, ¿no? Puede ser que piensen o sientan que este es un entorno de paz que va a continuar de manera permanente. Y quienes han vivido el conflicto saben que cualquier cosa puede derivar en un conflicto mayor de nueva cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque a final de cuentas todos estos intereses que están de fondo, que están detrás, realmente pertenecen a un ámbito que completamente desconocemos. Pero volviendo a Lloyd, para él la experiencia, más allá de los discursos, se ha vuelto sumamente traumática en el momento mismo en el que su poblado es bombardeado por esta primera vez, ¿no? Es este momento en el que Lloyd concluye, básicamente, ¿no? Que los adultos son todos unos mentirosos. Que se hablaba de paz, que se decía que ambas naciones iban a llegar a algún tipo de acuerdo, que no habría una guerra, que nada de esto pues iba a ocurrir. Y todas estas mentiras fueron deshechas básicamente por una realidad abrumadora que básicamente lo destruye todo, ¿no? Bombas que sin distinción alguna destruyen hogares, negocios, fábricas, que asesinan niños, adultos, mayores, demás. Y que para un niño ideologizado como lo era o como lo ha venido siendo Lloyd, se convierte precisamente en una confirmación, ¿no? de lo que él de alguna manera ya sospechaba. Independientemente de lo que dijera la señora de las croquetas, independientemente de lo que dijera su papá, independientemente de lo que dijeran otros adultos, la realidad cruda está ahí, desde el punto de vista de un niño. Unas bombas
destruyeron todo lo que conocía, asesinaron a gente por la que sentía aprecio y le han dejado solo en el mundo. Esto le ocurre 2 veces, además, como si no fuera lo suficientemente trágico que ocurriera una primera vez. El primer bombardeo destruye su casa, lo obliga a él y a su madre a abandonar todo lo que conocían y a irse a refugiar a un lugar diferente. El padre no vuelve más, no hay de nueva cuenta con acercamiento con él, no se sabe qué pasó con el padre. Y un segundo bombardeo en este otro lugar donde se habían refugiado termina arrebatándole también a su madre y a todo cuanto él pues básicamente quería y conocía, ¿no? Lo cual termina empujándolo pues ahora sí que con una convicción muy diferente al mundo de la guerra. O sea, después de haberla padecido en carne propia como una víctima, toda esta destrucción que tiene que padecer lo convence de que no, para él efectivamente no hay ningún otro camino que el de la guerra. Y bueno, esto es sumamente realista, si me permiten aquí la acotación. Discursos aparte, discursos más, discursos menos, sin importar básicamente quién o qué diga lo que tenga que decir. Para Lloyd no hay una razón más clara para sumarse a la guerra como tal que la de haber sido una víctima directa de los efectos de la guerra misma. Aquí es donde las palabras de la señora de las croquetas me parece que tienen un peso sumamente importante. Para ella la guerra era una estupidez y algo que no tenía sentido. Y fue víctima de la guerra al final del día, ¿no? No por eso deja de tener razón esta señora, no creo yo. ¿Por qué? Porque ella fue asesinada precisamente sin ningún sentido. ¿Qué había hecho ella en contra de Ostania? Nada que sepamos. ¿Qué había hecho ella a favor de Vestalis? Pues nada en particular que sepamos, ¿no? Ella era simplemente una persona que se dedicaba a vender croquetas. No tenía mayor implicación en este mundo más allá de nada de esto. Formaba parte de una nación, sí, única y exclusivamente porque vivía en ella. No tenía mayores implicaciones en ese tenor. O sea, desde el punto de vista de su manera de percibir el mundo, efectivamente no tiene ningún sentido. Y así no tuvo ningún sentido su propia muerte incluso, ¿no? No aporta nada más no aporta a nada en absoluto. Simplemente lo único que hace o lo único que sucede a partir de esto es una mayor radicalización de quienes están inmersos en ello. Sobre los conflictos armados actualmente, los reales, los que escuchamos en las noticias o leemos en los diarios o en redes sociales o lo que sea, es exactamente esto. Ustedes podrán darse cuenta cuán ideologizados están de alguna manera todos los que forman parte del discurso, ¿no? Quienes opinan que unos son unos demonios y no deberían de existir, quienes opinan que otros son los demonios y no deberían de existir, etc. La mayoría de quienes están de un lado o del otro del eje discursivo, digamos, de la guerra, pues están en una situación de paz, vamos a decirlo así, ¿no? Pueden hablar de eso o podemos hablar de eso con cierta ligereza o con cierta tranquilidad porque no estamos viviendo el conflicto. Y yo he a menudo escuchado esto, ¿no? Sobre todo esto se dice mucho de los palestinos actualmente, ¿no? Que cuando se habla con ellos, cuando algún periodista habla con ellos, muchos de ellos, incluso los niños, dicen que quieren la destrucción, que lo que más desean es la destrucción total y absoluta de los del otro lado, ¿no? De aquellos que les han hecho daño. Y depende, obviamente, de qué lado de la polarización discursiva estemos. Habrá quien diga, ven, esa es la evidencia de que esta gente es violenta desde que son niños, de que esta gente es destructiva desde que son unas criaturas, de que toda la ideología que se les imbuye los lleva a ser futuros terroristas, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado, pues habrá quienes digan, pues claro, ¿no? ¿Cómo va a pensar otra cosa
si lo único que ha conocido es agresión, si lo único que han conocido es violencia, si bombas que vienen desde el cielo destruyen todo lo que conocen y asesinan a todos los que aprecian o que pudieran haber apreciado, pues ¿cómo van a pensar otra cosa? ¿Cómo no van a convertirse en terroristas, por así decirlo, ¿no? Y esto es más o menos lo que le sucede a Lloyd, ¿no? O sea, Lloyd tenía razones ideologizadas, digamos, para pensar que la gente de Ostania eran demonios. A pesar de que hubiera discursos contradictorios, a pesar de que su padre le dijera, realmente no los conoces, no sabes nada de ellos. A pesar de que la señora de las croquetas le dijera, bueno, no pueden ser tan distintos a nosotros, porque bueno, vamos, yo tengo familia allá, ¿no? Somos primos y somos gente en realidad muy cercana. A pesar de eso, que era real, la realidad de los bombardeos inclina a Lloyd a tomar las armas. Y a tomar las armas en ese punto en el que nada tiene más sentido, ¿no? En el que él mismo lo dice dentro de su relato, ¿no? Llega el punto en el que ya no le interesa ni siquiera la ideología que supuestamente defiende, ya no le interesa ni siquiera el país que supuestamente defiende. Lo único que le interesa es exterminar a todos aquellos, a todos estos enemigos que le han arrebatado todo lo que él, pues todo lo que él quería, todo lo que él apreciaba. Y se convierte en un buen soldado, ¿no? En un soldado que mata suficientes de sus oponentes como para ir elevando su rango, ¿no? Hasta llegar al punto de convertirse en sargento. Y de hecho esto es muy interesante. La primera conversación que tiene con alguien de Ostania, la primera conversación real que tiene con alguien de Ostania, es nada más y nada menos que con Frankie. Frankie, este personaje que se va a convertir en su informante, en una persona que le va a conseguir documentos falsos, que en fin, en alguien a quien va a usar con mucha frecuencia a lo largo de la historia de Spy Family. Frankie es el primer ostaniano con el que tiene oportunidad de tener una conversación de corazón a corazón prácticamente, ¿no? Obviamente no es una conversación en los términos más amigables ni mucho menos, pero es una conversación real con una persona real. Y este momento también se vuelve muy importante pues para el desarrollo de Lloyd en ese sentido. La conversación con Frankie en ese tenor es bastante ilustrativa por varias razones. Recordemos que este par se encuentran por primera vez en el contexto en el que Frankie ha desertado del ejército de Ostania, pues está siendo perseguido, pero se encuentra accidentalmente con Lloyd, ¿no? Quien pues obviamente pues pretende ejecutarlo sin mayor consideración, hasta que Frankie pues básicamente llorando le dice que no quiere morir sin haber nunca tenido la oportunidad de estar con una chica, ¿no? Pues digamos como esta conversación le parece simpática a Lloyd, le sonríe por primera vez en mucho tiempo a alguien seguramente, le hace pensar que el enemigo, este enemigo amorfo, fantástico de pronto, ¿no? Imaginario obviamente lo estoy diciendo en un sentido psicológico, ¿no? Porque es un enemigo real, pero repito, ¿no? En su carrera como soldado, Lloyd realmente nunca habla con nadie de ellos, no tiene ningún tipo de conversación, simplemente se matan porque eso es lo que hacen los soldados. Pero al tener esta conversación con Frankie, la conclusión muy sencilla es esta, ¿no? Incluso el enemigo puede parecer humano. Y bueno, pues hay momentos que son reales, que han sucedido en la realidad, ¿no? Hay por ahí una anécdota muy curiosa de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo básicamente los integrantes en este caso, pero que en un breve armisticio, me parece que por Navidad, pues los dos escuadrones que estaban enfrentados se dieron la oportunidad de tomar una pausa y de jugar un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Algo pues muchísimo más amable, desde luego, ¿no?
aquí pasa algo semejante, ¿no? Aquí sucede esto en el que Frankie y Lloyd platican un ratito a partir de que Lloyd piensa, ¿no? Bueno, este chico, después de todo, es un humano como yo, quizá, ¿no? Que a partir de este lamento, ¿no? De no quiero morir antes de haber estado por lo menos con alguna chica, ¿no? Y bueno, pues es interesante, ¿no? Como Frankie le habla de este, pues de este experimento, ¿no? Frankie es una persona muy inteligente, ciertamente, ¿no? Y le platica todo lo que él conoce sobre esto, ¿no? Hay un experimento en psicología muy, muy sencillo, en el que básicamente se le muestran imágenes a un grupo de personas de una mujer abofeteando a una persona, ¿no? Abofeteando a un hombre con bastante violencia. Y así sin contexto, el público reacciona pues con molestia, con incomodidad, ¿no? Rechaza la violencia en principio, ¿no? Dando a entender que, pues esto, ¿no? Efectivamente nosotros, por así decirlo, no somos afines a la violencia en principio. Pero después, el mismo experimento se realiza, excepto que esta vez se les muestra a los, pues ahora sí que a los participantes de este experimento, se les muestra que el hombre en cuestión había estado engañando a la mujer, le había mentido, etc. Y que entonces, pues la mujer lo abofetea con esta misma violencia que se muestra en otros lados. Y entonces la reacción es completamente diferente, ¿no? La gente muestra signos de estar complacidos, ¿no? De disfrutar de esto, básicamente, ¿no? ¿A qué va este experimento? Este experimento nos muestra que nuestra percepción de la violencia va a cambiar en la medida en la que conozcamos el contexto en términos generales, ¿no? Es decir, la violencia en sí misma es algo que rechazamos. Pero cuando tenemos una justificación para la violencia, ya no se vuelve tan fácil de rechazar. Al contrario, incluso se puede volver placentera como tal, ¿no? Esto lleva a Frankie a decirle a Lloyd una verdad fundamental, ¿no? Que ambos son víctimas de una guerra de propaganda originalmente, de esta ideologización de la que estamos partiendo, ¿no? Y que esto los lleva a un conflicto armado, ¿no? Dice, o sea, al final del día, quienes están arriba de nosotros hacen todo lo posible por convencernos de que debemos de odiarlos a ustedes. Y lo mismo harán del otro lado, ¿no? Lloyd le dice muy, muy furioso, ¿no? Que él ha tenido pues ha tenido un contacto muy real con esta guerra, ¿no? Con esta batalla. Él ha perdido todo en la batalla y eso es ha perdido todo en esta guerra más bien. Y esto es una realidad incuestionable, ¿no? Una realidad que no puede ser, no puede ser susceptible de esta ideologización como tal. A lo que Frankie le responde, bueno, mira, tienes razón. O sea, yo no estoy diciendo que tu experiencia no sea real, ¿no? O sea, todo lo que has perdido es real. Lo único que estoy diciendo es que a ambos nos han mentido. O sea, tú viviste el bombardeo de tu pueblo y en ese terreno murieron tus amigos, murieron muchas personas que conocías, una lamentable tragedia. Y te han dicho que nosotros propiciamos ese ataque, ¿no? A nosotros nos han dicho que ese ataque pudo haber sido propiciado por ustedes mismos como un pretexto para generar una nueva guerra, para generar un conflicto armado, como un pretexto para lanzarnos a todos a este conflicto. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién lo sabe? En realidad no tenemos, el público, incluso los participantes de esta guerra misma, manera de saberlo. Simplemente se nos han convencido de un lado y del otro que tenemos que destruir al otro. Eso es todo. Y eso es lo que Frankie le señala como algo que no tiene ningún sentido. O sea, lo que Frankie hace en esta conversación es cuestionar hasta lo más profundo, digamos, la convicción de Lloyd, ¿no? Pero cuestionar esta parte en la que se le demuestra o se le está demostrando cuán poco sabe sobre este conflicto que él está viviendo, sobre este conflicto en el cual él ha estado participando y básicamente
cuestiona sus acciones desde ese punto de vista, ¿no? Al final es verdad, ¿no? O sea, tu familia murió a causa de estos bombardeos. Eso es una verdad incuestionable. No hay manera de decirlo, de ponerlo en otros términos, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las razones? Si se te convenció o se nos convenció de que este conflicto era justo de alguna manera, entonces básicamente estamos ya ideologizados en ese sentido. Y entonces creemos que el otro debe ser destruido. Y vamos a cambiarle las palabras un poquito. El otro puede ser destruido, puede ser deportado, puede ser encarcelado o debería de serlo. Porque se nos ha convencido que el otro hace cosas que no deberían de hacerse. Que el otro nos daña por el simple y llano placer de dañarnos. Que el otro nos impone su propia manera de ser, su propia manera de vivir, su propia religión, su propia lo que sea. Y que por eso es que tiene que ser destruido, deportado, encarcelado o lo que sea. Pero la realidad, de nueva cuenta, es que no los conocemos de una manera concreta, directa. Esta conversación le plantea a Lloyd un serio dilema ético desde ese punto de vista, ¿no? Porque por un lado ha tenido que admitir que el enemigo puede llegar a ser humano, como Frankie. Por un lado tiene que admitir que lo que él dice es verdad, que tanto a Lloyd se le ha mentido como a Frankie se le ha mentido, es decir, que los soldados de uno y del otro bando han sido víctimas de estas mentiras a un punto en el que la realidad ya no importa y ya no se conoce, ni se conocerá. Tan simple y llano como eso. O sea, ese primer bombardeo que Lloyd padeció en carne propia pudo haber sido producto del ejército de Ostania y motivado por el ejército de Ostania, es verdad. Pudo haber sido una operación de falsa bandera, como le llaman, para propiciar un conflicto armado a propósito por los intereses de la clase gobernante de Vestalis. También puede ser verdad. Lo cierto es que tanto una versión como la otra es la que se dice de un lado y del otro, cuyo único propósito es inflamar pues básicamente las pasiones de la gente, dar una justificación para la violencia y enviar a todos estos muchachos a la guerra, a una guerra en la que ellos no tienen absolutamente nada que ganar y mucho que perder. Porque esta es una realidad, además de prácticamente todos los conflictos armados, ¿no? Quienes ponen el cuerpo es gente que no gana nada, incluso cuando se gana. Pero es gente que puede y muchas veces lo pierde todo. Entonces, pues aquí es uno de esos puntos importantes que siempre me ha parecido que subyacen en el relato de Spy Family y que me parece que son muy muy importantes destacarlos cada vez que esto sea posible. Ahora, lo interesante, y esto también lo he dicho en otros momentos, es que en el punto actual de la historia Lloyd ya lo sabe. O sea, Lloyd vive en Ostania como espía, tratando de acercarse y desenmascarar al papá de Damian, a quien han identificado como uno de los principales promotores del conflicto. A él, a un nivel personal, político, ideológico o lo que ustedes quieran. Y entonces su enemigo literalmente es este personaje en particular, cuya identidad estamos tratando de conocer y de discernir. Pero ya ha tenido la oportunidad de conocer a muchos o a varios de los miembros de esta nación y de darse cuenta que no son necesariamente lo que le han pintado. Que no son probablemente pues los monstruos que él solía creer. O en principio conoce a Yor, conoce a Anya evidentemente y a mucha gente que de alguna manera está conectadas con ellas, que son, o podríamos considerar que hasta cierto punto son inocentes de lo que ha sucedido, por más que formen parte de esta nación que desde su punto de vista ha agredido y ha destruido todo cuanto él amaba y conocía. Y lo decía en otro momento y lo vuelvo a repetir ahora, la mentira se convirtió en su arma principal, pero esta mentira está empezando a enmascarar una cosa real que es la de su propia familia.
aunque desconoce todavía, y vamos a ver qué pasa cuando lleguen a conocerse, pero aunque desconoce todavía la verdadera identidad de su esposa falsa y de su hija falsa, el cariño que siente por ellas es bastante genuino, es cada vez más genuino. Y a pesar de la nacionalidad que este par ostente de alguna manera, él sabe y puede percibir que no se trata de personas malas, sino simplemente de personas que están ahí, que hasta cierto punto podríamos pensar que también han sido víctimas, también ya lo hemos visto en otros momentos y lo seguiremos viendo, que de todo este entramado que cada vez tiene menos y menos sentido. Y en ese sentido tal vez está la genialidad, digamos, de esta historia, que pretende ser una comedia, sí, una comedia de enredos en algunos sentidos, pero cuyo fondo es esta cosa, es esta realidad trágica y dramática en la que la ideología muchas veces nos hace víctimas y víctimas participantes de conflictos en los cuales no solo no ganamos nada, sino que tenemos muchísimo que perder. Y que la única manera de librarnos de este engaño constante en el que vivimos, es el de experimentar con nuestra propia piel, por nuestra propia cuenta básicamente, quién es el otro. Y tal vez ahí nos daríamos cuenta de que ese otro es tan humano como nosotros. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible en muchas plataformas de audio, empezando obviamente por las más populares como Spotify, Apple Podcasts, en YouTube también, por supuesto. Y bueno, pues ahí disponible para su comodidad y conveniencia en distintos otros lugares. Les agradezco siempre sus likes, sus comentarios, cualquier cosa que nos hagan llegar a propósito de estas pequeñas reflexiones sobre el anime. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, como siempre, ¿no? Preferencias, sus escuchas, todo esto, y desearles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.